encuentra que hay digamos que, muchísimas investigaciones centradas en esto, pero cuando uno la comprueba con lo que se hace en el mercado en América Latina, uno encuentra que América Latina no está tan atrasada, es decir, ni siquiera tan atrasada, ¿no? Es que uno encuentra que las que empresas en América Latina ya están haciendo esto. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que se hace? Pues se estudia, en el segundo punto en seres humanos digitales, no profundizo mucho pues, por la falta de tiempo, pero cuando hablamos de seres humanos digitales lo podemos entender como los avatares. Entonces, las investigaciones están demostrando que en la mayoría de los públicos no tienen ningún problema en relacionarse con un avatar, pues cuando estamos pensando en servicio al cliente, siempre y cuando ese avatar resuelva el problema que tiene el cliente. Y lo segundo es que el avatar, entre más humano se vea, las personas tienen, digamos que, menos resistencia a trabajar con ese tipo de sistemas. Entonces hay también múltiples investigaciones en cómo mejorar la interacción entre las plataformas y los clientes. Aparece también otra corriente de investigación que es alrededor del desarrollo de nuevos productos. Entonces se desarrollan nuevos productos basada en la información que me están arrojando los clientes en la relación que estoy teniendo con ellos en la empresa. Y finalmente, pues aparece algo muy importante, que es optimización de la pauta publicitaria, que ustedes bien saben, pues que aparecen un montón de plataformas que hoy básicamente hacen publicidad programática, y esa publicidad programática pues no tiene mucho que ver como con el diseño, por así decirlo, de imágenes o piezas que un diseñador o el publicista lo puede hacer de una manera más rápida, sino que básicamente es midiendo dónde tiene más impacto en cuanto a los clientes. Vale, básicamente la mayoría de los autores, casi todos, llegan a una conclusión y es que todas estas herramientas de CRM que se trabajan con inteligencia artificial, lo que hacen es mejorar la experiencia de cliente. Ahí está como una gran conclusión a la que llegan la mayoría de los autores. Y cuando uno comprueba eso digamos, con los expertos, quienes están trabajando en las empresas en América Latina, pues llegan a la misma conclusión, claro, que la empresa está abocada a obtener la mayoría, digamos que de soluciones, básicamente para mejorar la experiencia de cliente. Hay algunos autores e incluso entrevistados que utilizan la palabra marca. Entonces, lo que están diciendo es que todo eso mejora, después de todo, la imagen de marca o más allá de la imagen es la reputación de la marca. Aunque cuando uno mira a los autores, uno no tiene muy claro si la palabra marca está siendo utilizada como un sinónimo de empresa, porque cuando uno empieza a buscar inteligencia artificial y marca, o segmentación y marca, ya uno no encuentra tantos resultados como cuando uno está buscando inteligencia artificial y mercadeo, ¿vale? Pero entonces, ¿quiénes son los que hacen esto? Pues básicamente las grandes empresas. Y esto no es, esto es claramente, pues, en los países emergentes esto se ve muy claro, en América Latina está súper claro. Es decir, quiénes son los que hacen estos desarrollos, quiénes son los que están, digamos que haciendo procesos de innovación y procesos de transformación digital, donde la inteligencia artificial juega un papel importante, pues son las grandes empresas. Entonces uno encuentra los grandes bancos de América Latina, encuentra las aseguradoras en América Latina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el asunto? Que cuando uno mira las pequeñas empresas, no, las pequeñas empresas tienen una dificultad enorme para poder, digamos que, implantar estos desarrollos, por así llamarlos. Y las pequeñas empresas, cuando digamos que están inmersas o están empezando a hacer sus primeros pasos en la inteligencia artificial y la transformación digital, pues básicamente recurren a los chatbots o a herramientas de inteligencia artificial que trabajan para redes sociales. Entonces encontramos una brecha enorme entre las grandes compañías y las pequeñas compañías, en la mayoría de los sectores, casi en todos los que estudiamos. Bueno, entonces, ahora bien, cuando nos centramos propiamente en el cliente, o sea, lo que habíamos hablado es eficiencia operacional, ya cuando ya pensamos en el cliente, pues entonces nos preguntamos también quién es mi cliente, o sea, cómo la inteligencia artificial está siendo utilizada para responder a esa pregunta, ¿quiénes son mis clientes? Y sobre esto hay algo que, pues, que a nosotros nos pareció muy, muy importante. Cuando alguien se pregunta quién es mi cliente o quién es mi consumidor, por lo general está acudiendo a estas segmentaciones, que es las que a uno le enseñan cuando uno está haciendo una licenciatura, un pregrado. Y es que entonces, claro, el mismo Kotler lo dice,
Entonces, las segmentaciones de consumidor se hacen bajo esas cuatro variables. Los que trabajamos en publicidad y digamos que habíamos trabajado sobre el tema de la marca, pensando en la marca o en el branding más exactamente como la construcción de una relación emocional y psicológica, pues básicamente uno sabe que la primera variable es muy importante, la psicográfica, para entender la personalidad, los valores, los estilos de vida de ese público. Sin embargo, cuando nosotros nos encontramos cuando empezamos a indagar qué es la inteligencia artificial, pues aparecen digamos que dos conceptos que son muy importantes, el Big Data y el Machine Learning. El Big Data no se entiende como una herramienta de inteligencia artificial, sino que se puede entender como una metodología, por así decirlo, una serie de herramientas que lo que hacen es obtener grandes volúmenes de información, luego es capaz de almacenar esos volúmenes, que es importante el almacenamiento, se puede hacer un tratamiento de la información y luego se hace un análisis y está arrojando ya no datos, sino que arroja información o insights relevantes de público o de diferentes asuntos. Y cuando pensamos en el machine learning, que es el aprendizaje de máquina, pues básicamente sí es una técnica específica de inteligencia artificial, que es básicamente a la máquina se le programa para que haga unos análisis y a partir de ahí arroje resultados. Entonces, cuando pensamos en segmentaciones del consumidor y miramos Big Data y Machine Learning, nos encontramos que todas esas variables que Kotler había hablado hacía un tiempo, pues básicamente se ignoran casi por completo, lo psicográfico se ignora, lo demográfico pues se tiene en cuenta, pero no es muy relevante, sino que lo más relevante aquí aparece lo conductual o lo comportamental. ¿Y es por qué? Porque el Big Data se ha popularizado, porque digamos que no solo aparecen nuevas tecnologías que son capaces de manejar grandes volúmenes de datos, sino que adicional a eso, eso es más barato. Eso es muy poco costoso. O sea, para las empresas es fácil, digamos que, empezar a utilizar el Big Data. Y lo que nos encontramos es que para las empresas hoy día, las grandes empresas sobre todo, es cada vez más fácil empezar a analizar la conducta, el comportamiento de sus clientes. ¿Dónde se analiza esa conducta? En cómo el cliente se comporta en el sitio web, cómo se comporta en la red social. Más sofisticado, cómo se comporta en un punto de compra si yo tengo un sistema de reconocimiento facial o que reconozca los movimientos de las personas en el local. Eso cada día es más fácil de hacer. Entonces, en términos de segmentación, aparecen unos modelos. El primero que aparece ahí es el RFM Model. Pues básicamente está analizando la recencia del dato, o sea, qué tan nuevo es el Carlos, dato. disculpa, te quedan 2 minutitos. Oh, maldición, no alcancé entonces. Bueno, listo. Entonces, básicamente lo que está apareciendo hoy es que hay una transformación en la manera en cómo se hace la segmentación. Entonces, esas variables que antes teníamos en cuenta hoy ya no son muy útiles. Lo que está apareciendo es que para entender al consumidor, muchas empresas están ignorando ese consumidor quién es desde los valores. ¿Por qué? Porque es más fácil medirlo desde el comportamiento que tiene cuando está en mi empresa, pues o sea, cuando está en contacto conmigo. Entonces, lo que nosotros nos encontramos aquí es una ruptura en términos del Big Data y el Small Data. Básicamente lo que nosotros nos encontramos es que las grandes empresas le están apuntando al Big Data porque tiene menores costos, una mayor credibilidad y permite hacer predicciones. Entonces puede hacer regresiones logísticas o regresiones lineales y permite saber, venga, entonces aquí a futuro nos va a pasar esto. Mientras que el Small Data no permite hacer eso y a veces es relativamente costoso para las empresas grandes que ya han establecido un sistema de Big Data. Entonces encontramos aquí una ruptura. Y lo que nos encontramos finalmente entonces es que las pequeñas empresas están acudiendo a hacer análisis intuitivos, es decir, tienen a alguien de mercadeo de publicidad que intuitivamente mira el mercado, mientras que las grandes empresas acuden a esto. Entonces, ya para finalizar, lo que nos estamos viendo es que hay una gran transformación en el mundo de la publicidad. Y quiero terminar con esto. La gran transformación está en esta, que cuando uno acude a los especialistas en publicidad y uno mira qué es lo que el que trabaja en publicidad, el que trabaja en una agencia de publicidad dice que hace y lo que percibe el mercado es completamente diferente. Es decir, lo que nos encontramos es que hay una pérdida de valor del agente publicitario. Es decir, quien trabaja en publicidad, ese trabajo ya no está siendo tan valorado por las empresas,
Porque lo que nos encontramos es que el publicista que trabaja en agencia o cualquier taller creativo cree que entrega algo de mucho valor a la empresa, pero la empresa no lo percibe como algo valioso. Y no lo percibe como algo valioso porque finalmente la empresa tiene una data que el agente publicitario no ha sido capaz de acceder. Entonces, finalmente nos encontramos con que lo que está pasando en América Latina y muy especialmente en Colombia es que las grandes empresas están viendo a las agencias de publicidad como algo que son muy buenos en la parte creativa, no más. Pero el problema es que como aparecen herramientas de inteligencia artificial generativa, le da la impresión al que trabaja en mercadeo que puede hacer eso y saltarse a la agencia. Entonces aquí hay una gran transformación. Vale, muchas gracias. Eh, Eso es todo lo que tenía para compartir con tanto afán. Muchas gracias, Carlos, por la comunicación, muy interesante. Esperemos que luego el turno de debate y de preguntas pues puedan surgir algunas cuestiones. Yo me apunto a alguna que querré comentar contigo para reflexionar acerca del tema que has comentado. Lo dicho, muchas gracias por tu comunicación. Dicho lo cual, pasamos a la comunicación de Cristina. Vamos a ver si está por ahí, si ahora va bien. Volvemos a no escucharte, Cristina. Es raro porque antes cuando te has presentado y sí que te habíamos escuchado, ya no te escuchamos. No te escuchamos, solo te he escuchado al principio cuando te has presentado y ni antes ni cuando te he dado paso a la primera vez y ahora no te escucho. No, no te escuchamos. Nada, si quieres seguimos, lo volvemos a intentar luego a ver si hay suerte. Bueno, pues nada, pasamos a la siguiente mesa, como decíamos, a la de marcas, usuarios y engagement dentro de la comunicación en el contexto digital. Y dentro de esta mesa, pues la primera comunicación era la de nuestra compañera Mariana Sueldo, que no sé si está por aquí, si se ha conectado, antes no estaba. Bien, parece que no está, con lo cual, pues pasamos a la siguiente comunicación, que es la de nuestras compañeras y compañeros, María de las Nieves Santana Baute, Naivet Lautaro Rivero y Patricia Del Ponti de la Universidad de La Laguna. Adelante, compañeros, el turno es vuestro, intentad fijaros en el tiempo y nada, todo vuestro. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias al Congreso por la organización de este tipo de espacios. Vale, a ver, configurar la presentación, genial. Misterio y expectativa. Estos son los dos elementos que tienen en común el productor Bizarrap y las narrativas transmedia. Nuestro estudio, como pueden ver en pantalla, se llama Estrategias Transmedia en la Industria Musical, un análisis de la campaña de la sesión 23 de Bizarrap. La gorra que ven en pantalla pertenece al productor argentino Bizarrap. Antes de comenzar con el estado de la cuestión, vamos a dar un poco de contexto sobre el protagonista del estudio. Bizarrap nace en el Quinto Escalón, una batalla de rap callejero en la que él no participaba, pero sí creaba bases de música con las rimas de los participantes, centrándose en la comedia. Una de las características de Bizarrap, clave de su éxito, es que escucha a su audiencia. La gente comenzó a pedirle que hiciera más música. Poco a poco surgieron las denominadas Music Sessions, donde el productor selecciona a cantantes y raperos para que colaboren con él. Estas sesiones las contabiliza, existe la 1, la 2, la 3, hasta llegar a la actual, la número 60. Además, ha colaborado con grandes artistas del panorama musical, como son Shakira, Eladio Carrión o Quevedo. Y tras este breve contexto sobre Bizarrap, vamos a rebobinar hasta el inicio del periodismo con el estado de la cuestión. La profesión periodística se encuentra en un reto constante desde su creación. Gracias a las nuevas plataformas emergentes, según Henry Jenkins, se ha evolucionado hacia una cultura convergente, donde los medios de comunicación se transforman y reconfiguran cómo se producen y se consumen los contenidos. Pues por otro lado, los consumidores han pasado de ser actores pasivos a denominarse prosumidores, aquel que produce y que consume a la vez, o producers, es decir, el usuario que también produce contenido.
Y estos prosumidores participan activamente en la creación y en la distribución de contenidos, algo que Jenkins describe como una cultura participativa. Ante esto, existe una gran oportunidad para que el periodismo sobreviva y que prospere en el nuevo mundo digital. Y para ello se pueden hacer uso de las narrativas transmedia, que son la expansión narrativa de una historia o de un tema que se transmite a través de diversas plataformas, se ramifica, por decirlo de alguna manera, y utiliza las características específicas de cada una de ellas. Por ejemplo, en Spotify mediante canciones o YouTube, por ejemplo, mediante vídeos. Y este tipo de narrativas tienen 4 elementos esenciales, que son la historia, el contenido, los medios y las audiencias. Y respecto a estas últimas, las audiencias, algo muy importante que destacar al respecto es que los fans, por así decirlo, las audiencias participan activamente en la historia y también colaboran en su expansión. Y en cuanto a la música, el panorama musical y el periodístico ha cambiado. Antes eran los artistas quienes se acercaban a los medios para conseguir entrevistas y promocionar de esta forma su música, y ahora son los medios de comunicación quienes intentan luchar por conseguir algún tipo de exclusiva por parte de ellos. Esto ha sido gracias al uso de estrategias transmedia utilizadas por parte de artistas como, bueno, internacionales como Taylor Swift, quienes escuchan a su comunidad de fans, crean esta comunidad de fans y generan acciones de push and pull, que según Scolari es donde empujan los contenidos y después dejan que los propios consumidores participen activamente en la búsqueda de más información al respecto. Bizarrap ha demostrado hacer uso de este tipo de narrativa, y es por ello que nuestro estudio de caso trata sobre la sesión número 23, en la que el productor colabora con el cantante Paulo Londra y logra un hito de alcanzar los 23 millones de comentarios en Instagram. Aquí, en la diapositiva, podemos ver la línea temporal con algunos momentos clave dentro de la historia, como puede ser el comienzo de todo en 2019, cuando la discografía de Paulo Londra no le permite sacar más música, pasando por 2020-2021, donde se dejan una serie de pistas, hasta llegar al año 2022, en el que Bizarrap anuncia que la sesión será con el artista argentino y la fecha de publicación, que es el 26 de abril de ese mismo mes. Ante esto, nos planteamos las siguientes preguntas de investigación, basadas en las características de las narrativas transmedia. La primera de ellas, perdón, es de qué manera el uso de las narrativas transmedia en la campaña de la sesión 23 logra converger a las audiencias y medios en torno al storytelling de Bizarrap. La segunda es cómo se vincula la audiencia con la historia y a través de qué medio. Esta tiene una subpregunta que es, ¿qué temáticas son las más discutidas por la comunidad? Y por último, tenemos cómo influyen las estrategias de comunicación transmedia de la sesión 23 de Bizarrap en el nivel de participación de los usuarios. Pasando a los objetivos, nuestro objetivo general es identificar la correlación entre las acciones de comunicación transmedia de la campaña de la sesión 23 de Bizarrap y las respuestas de los fans. Y luego tenemos 3 específicos. El primero de ellos es analizar el contenido y estructura de la comunicación transmedia de la sesión 23 de Bizarrap. El segundo, medir y analizar la respuesta de los usuarios a la campaña en términos de engagement y participación. Y por último, evaluar la importancia del compromiso generado para aplicarlo al fortalecimiento de la relación entre medios de comunicación y audiencia en un contexto mediático convergente. Y en cuanto a la metodología, hemos utilizado una combinación de métodos cuantitativos y cualitativos para lograr estos objetivos ya mencionados. Importante destacar que hemos analizado 500.000 de los 23 millones de comentarios debido a las restricciones impuestas por las propias plataformas, por las propias redes sociales. Sin embargo, esto ha resultado ser una cifra con la suficiente representatividad. Por un lado, hemos estudiado la presencia oficial de Bizarrap en el entorno digital mediante una observación no participante, analizando su comportamiento y su actitud en las plataformas que, como ven en pantalla, son en las que se encuentra más activo. Después hemos estudiado el storytelling que ha utilizado para contar la historia de Paulo Londra, siguiendo los elementos propuestos por Claudio Seguel y Bernet Fuchs, que son el tema primordial, la fuerza de la huella, puntos de anclaje, estructura, la figura del héroe, el adversario, el escudero, los aplazamientos, los adornos y un posible fin. Además, identificamos las características esenciales de las narrativas transmedia que estuvieron presentes a lo largo de la estrategia, como lo son la historia, los contenidos, la audiencia y los medios utilizados. Exacto, como habíamos mencionado anteriormente. Y en cuanto al análisis cuantitativo, hemos decidido analizar las publicaciones en Twitter, bueno, X, Instagram, que Bizarrap realizaba a lo largo de la campaña durante una semana, observando el tono utilizado en ambas redes sociales y comparando el impacto generado tanto en una como en otra. Y para finalizar, estudiamos los comentarios en la publicación del anuncio de la colaboración, en la que Bizarrap propone un reto a sus seguidores de llegar a 23 millones de comentarios, como he dicho antes, para sacar la canción.
Los 500.000 comentarios analizados los hemos dividido en sentimientos negativos y positivos, utilizando los emoticonos y palabras claves que más se repetían, como vemos en pantalla. Esto lo hemos comparado con la red social Twitter, con la publicación equivalente a la de Reddit, la cual tiene una cantidad mucho menor de interacción. Los resultados del primer análisis realizado sobre la presencia oficial de Bizarrap en el entorno digital nos desvelaron que el productor utiliza estas plataformas para generar una base de seguidores activa y comprometida. Exacto, como pueden ver, mantiene una presencia abundante en la red, estando presente en la gran mayoría de plataformas, sobre todo en la que más es Spotify, que es donde saca sus sesiones. En cuanto a los resultados del storytelling, basándonos en Fuchs y Seigel, hemos confirmado que el uso de temas universales por parte del dúo, como la libertad para elegir o la lucha contra la industria, han sido eficaces para captar la atención de la audiencia y han logrado conectar con las emociones del público. Y por otra parte, esta estrategia se ha analizado desde los prismas, como ya habíamos dicho en este marco teórico, ¿no? De Henry Jenkins y Carlos Escolari en cuanto a las narrativas transmedia. Hemos logrado identificar claramente cada una de las características esenciales y la historia de Paulo Londra, por ejemplo, marcada por su retorno a la música, llegó a impactar a nivel emocional y conectó con la audiencia de una manera muy personal. En el análisis llevado a cabo en Instagram, hemos analizado 5 publicaciones, comprendidas entre el 24 y el 27 de abril de 2022. La primera publicación, que incluye la réplica del comunicado de Michael Jordan, adaptado por Bizarrap con el mensaje "Estamos listos", logró atraer a más de 1,5 millones de me gusta. Sin embargo, fue la segunda publicación, el reto que prometía lanzar la colaboración si se alcanzaba la cifra de 23 millones de comentarios, la que marcó un hito en términos de interacción. Basándonos en el análisis de sentimientos positivos y negativos que realizamos, podemos afirmar que el uso de desafíos y la celebración de logros comunitarios son tácticas efectivas para mantener la atención y fomentar una participación por parte de la comunidad. Una de las razones que nos ha llevado a pensar esto son los pocos comentarios negativos que se encuentran a lo largo de esta historia. Exacto. Sin embargo, aquí podemos observar, bueno, la pregunta de por qué los resultados en el análisis realizado en Twitter son significativamente más bajos que en los de Instagram. Aquí hablamos de miles y antes hablábamos de millones. Bueno, la razón es que el productor decidió simplemente adaptar el contenido de una red social a otra sin incluir el reto y sin más contenido original. Aquí podemos ver que los sentimientos positivos de los usuarios están contados en cientos, no en miles, pero sin embargo siguen superando a los sentimientos negativos de los usuarios. Y para concluir, destacamos que gracias a los resultados obtenidos hemos logrado responder a las preguntas de investigación planteadas. Por un lado, se confirma que existe una convergencia de audiencias en torno al storytelling de Bizarrap y de Paulo Londra. Esta convergencia se logra mediante la gestión de contenido que se expande a través de múltiples plataformas digitales, creando un discurso narrativo coherente en el que la especificación del medio se torna esencial para su expansión. Y además, las estrategias de comunicación transmedia implementadas influyeron bastante en el nivel de participación de los usuarios. El reto ya mencionado de los comentarios logró ser efectivo para aumentar así la participación de los usuarios y crear, por así decirlo, una especie de logro compartido entre la comunidad. Con este trabajo pretendemos aportar al campo de estudios de las narrativas transmedias aplicadas a la industria musical, explorar cómo el comportamiento de las audiencias de diferentes demografías, en función de la identidad, generación o geografía, responden a dichas técnicas y determinar qué elementos son más efectivos en cada caso. Y por todo lo comentado, concluimos con que la campaña de la sesión 23 reforzó la relación entre Bizarrap y sus seguidores, además también de la de Paulo Londra, y consiguió ilustrar el potencial de las estrategias de comunicación transmedia para fortalecer vínculos dentro de la industria musical, que también esto se podría aplicar en otro tipo de industrias, pero bueno, eso ya es otro estudio en tal caso. Sin más, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, María River. Muchas gracias, Naiver. También muy interesante vuestro estudio. La verdad es que es bastante, bueno, luego también nos haré una pequeña reflexión, pero está muy bien ver este tipo de desarrollos y de tácticas de comunicación en el ámbito de la música para ver cómo funciona, sobre todo la parte más experiencial, vamos a decirlo de esta manera. Nada, lo dicho, muchas gracias por vuestra comunicación. Esperemos que luego pueda haber alguna pregunta o surja algún tipo de debate al respecto de vuestra investigación. Dicho lo cual, continuamos. No sé si sigue por aquí
Cristina y lo quiere volver a intentar por última vez. Hola, Cristina. Nada, no hay manera. Bueno, nada, pues si quieres No, lo de... Ahora, no sé. perdona. Ahora ¿Ahora? sí, ahora te explico. Nada, lo hemos conseguido. Ha costado, pero lo hemos conseguido. Madre mía. Ha costado, pero aquí estamos. Nada, pues genial. Una vez sustituidos los problemas técnicos, las cosas del directo, ¿no? Que se dicen en la tele, paso a darte la palabra para que puedas desarrollar tu comunicación. Como os decía a los compañeros, también intentad ceñirte a esos 10 minutitos y a partir de aquí, pues tienes la palabra. Así que adelante, María Cristina. Perfecto. Pues nada, he intentado resumir lo más posible esta comunicación. Bueno, yo he hecho un estudio sobre la publicidad y el metaverso y intentando definir pues, las oportunidades y desafíos para marcas y agencias, concretándolo en el caso del mercado español. Bueno, como consideraciones iniciales, cabe decir que en el contexto actual en el que la cultura digital condiciona todas nuestras vidas y en el que nuestra propia rutina trasciende al espacio virtual, el metaverso se ha convertido o se intuye como un nuevo lugar de encuentro, un espacio común donde explorar, crear, socializar y expandirse que cada vez más despierta el interés de las ciencias sociales. La publicidad, en su afán por adaptarse siempre a los cambios sociales, a los cambios tecnológicos, a los cambios en los modelos de consumo y en el comportamiento del consumidor y intentando siempre anticiparse a lo que está por venir, trata de familiarizarse con el metaverso para ofrecer a las marcas nuevos modos de comunicar y de conectar, de generar experiencias únicas y memorables para usuarios y consumidores. Y se observa cada vez más una carrera por el posicionamiento de países y mercados a nivel general en lo que al metaverso y los mundos virtuales, que es como así lo denominan la Unión Europea, ¿no? Pues hay una carrera por el posicionamiento y en este escenario de alta competitividad serán aquellas agencias, aquellas marcas pioneras las que tomen clara ventaja sobre el resto. Los objetivos que tengo con esta comunicación es primero entender qué es el metaverso, porque hay mucha confusión, hay definiciones todavía claras sobre qué es metaverso y qué no es metaverso, cuál es su evolución, cómo afecta las experiencias inmersivas en general y el metaverso en particular al comportamiento del consumidor, a la experiencia de usuario y a la comunicación comercial. Otro objetivo es detectar las principales oportunidades y desafíos relacionados con la comunicación comercial en el ámbito de las tecnologías inmersivas y también analizar la situación de España respecto a la implementación de estrategias publicitarias en el metaverso. En qué momento se encuentra el mercado de agencias de publicidad y marcas con respecto al desarrollo e implementación de estrategias inmersivas y cómo se sitúa el metaverso en este panorama. La metodología que he utilizado para realizar esta comunicación es una revisión bibliográfica sobre la comunicación publicitaria en los entornos inmersivos, un análisis de informes sectoriales de consultoras, de instituciones de investigación y de prensa especializada, sobre todo de los últimos 3 años. Y bueno, culmina con la presentación de una serie de ejemplos de casos pioneros, populares o recientes de plataformas y agencias españolas que han abordado estrategias empleando tecnologías inmersivas o por lo menos que las han planteado y las están utilizando como valor diferencial para posicionarse en el mercado de la comunicación publicitaria. Tratemos de definir qué es el metaverso.
Existe una falta de unanimidad brutal acerca aún de cómo se define el metaverso, debido principalmente a la complejidad del fenómeno en sí y de las tecnologías implicadas. Porque las tecnologías que están implicadas en el desarrollo del metaverso están en un estadio todavía muy primigenio y eso dificulta el entender qué es el metaverso en sí. Las definiciones contemporáneas más relevantes o más significativas apuntan hacia un punto común, que es una confluencia de tecnologías en mundos virtuales compartidos. Los expertos categorizan o definen, engloban el metaverso como la próxima iteración de Internet, es la evolución, la próxima evolución de Internet, de la web 3.0, basada en los conceptos sobre todo de propiedad y de descentralización. La propiedad, los usuarios son generadores en sí de contenido en el metaverso, son propietarios de esos contenidos y de los espacios de interacción que ellos desarrollan en el metaverso. Y el sucesor de la Internet móvil, diseñado para unir los mundos digital y el mundo físico. Tal es el momento en el que se encuentra esta definición, que ni siquiera la RAE lo recoge aún en su diccionario. Sin embargo, hay cosas muy claras acerca de qué no es el metaverso. No se conoce el metaverso, o no se concibe, no se puede concebir el metaverso como tal sin una tridimensionalidad. Por tanto, lo que existe actualmente que se toma como metaverso, espacios interactivos, juegos inmersivos tipo Fortnite, Roblox y demás, no se pueden considerar metaverso como tal, sino más bien proto-metaverso, ya que para que haya un metaverso real, deben darse esta serie de condicionantes. Primero, una inmersión total efectuada a través de dispositivos, teniendo a la realidad virtual como principal tecnología, una interacción con el entorno, con objetos y otros individuos que el propio usuario experimente mediante avatares y en primera persona, una reacción del espacio virtual a las acciones del usuario, de manera que se perciba como una realidad todo aquello que experimente en el ámbito virtual, una persistencia de la identidad de nuestro avatar, de forma que nosotros podamos ser reconocibles con la misma identidad sin sufrir cambios en cada actualización o cuando desconectemos y volvamos a conectarnos con ese espacio virtual, una capacidad social para compartir una misma experiencia personal con otros usuarios, la interoperabilidad, entendida como la capacidad de trasladar nuestra personalidad, nuestros objetos y nuestras propias experiencias inmersivas de una plataforma a otra, y la descentralización, de modo que los usuarios puedan participar en la creación y la modificación de los entornos virtuales. Aquí se resumen estos requisitos necesarios para hablar del metaverso. El metaverso en datos. En 2021, Bloomberg vaticinaba, la consultora vaticinaba que el mercado global del metaverso podría alcanzar en 2024, este año, los 800 billones de dólares provenientes en esencia de los videojuegos, porque los videojuegos son como los grandes impulsores digamos, de la educación en el metaverso, ¿no? Y en las realidades inmersivas con respecto a la sociedad. En 2022, Gartner, en su informe Hype Cycle para las tecnologías emergentes, contempló por primera vez el metaverso, previendo un plazo de más de 10 años para alcanzar su meseta de productividad. Esto fue cuando, en 2022, fue cuando estalló un poco la burbuja, el boom del metaverso, que luego fue eclipsada por la inteligencia artificial, aunque inteligencia artificial forma parte de la tecnología anexa al metaverso, con lo cual no son tecnologías, son complementarias, son tecnologías complementarias, no excluyentes, obviamente. Pero bueno,
la inteligencia artificial logró acaparar la atención de la sociedad pues al año siguiente de producirse prácticamente el boom del metaverso. En 2023 el tamaño del mercado del metaverso ascendía a más de 56.000 millones de dólares a nivel mundial y podría quintuplicarse hasta 2025 según las previsiones de Statista, y según las previsiones del radar de impacto para 2024 de Gartner, en 2026 el 25% de las personas se estima que pasarán al menos 1 hora al día en este entorno, con lo cual ya empezamos a ver datos significativos de la expansión, ¿no? Y de cómo el metaverso y las experiencias inmersivas se van introduciendo en la sociedad a nivel global. En el caso de España, en 2022 la consultora Ipsos, en colaboración con el Foro Económico Mundial, realizó un estudio en 29 países y reveló que España, con un porcentaje del 63%, era el país europeo en el que más personas decían conocer el metaverso. Curioso, 9 puntos por encima de la media global. En España el metaverso podría contribuir entre 28.000 y 53.000 millones de euros de Producto Interior Bruto hacia 2035, con un escenario de 10 años de a futuro, según el informe elaborado por Deloitte para Meta. El informe sobre el estado de la década digital en España, que incluye los indicadores DESI, revela que España se sitúa 11 puntos por encima de la media de la Unión Europea en cuanto al porcentaje de población con capacidades digitales básicas y posee un 92% de cobertura de 5G. La cobertura 5G, 6G, la nueva generación ya es básica y esencial para que el metaverso y las realidades inmersivas puedan llegar a nuestros hogares y sean de uso extendido. Acorde a los datos recogidos, ya hablando del mercado concreto de la publicidad, en el informe de 2023 del Observatorio de la Publicidad en España, que realizó ESIC, existen en el país más de 48.000 empresas de publicidad, lo que representa aproximadamente un 1,5% del tejido empresarial español. De ellas, el ecosistema de empresas dedicadas a la industria de las realidades inmersivas está en torno a 200, o sea, solo no llega ni a un 1%, con la mayor concentración en Madrid, por supuesto, en Barcelona, en Valencia, Guipúzcoa y Málaga. Son las ciudades donde hay más empresas y agencias desarrolladoras de experiencias inmersivas y anexas a este tipo de comunicación, ¿no? y de tecnología, de desarrollo de tecnología. Las primeras empresas ligadas a la creación de soluciones inmersivas en España iniciaron su actividad en los primeros años de la década 2000, aunque es a partir de 2010 cuando comienzan a destacar los primeros actores relevantes de la industria. Aquellos entre 2010 y 2015 abrieron el camino al mercado internacional, según los datos de la IAB de 2024, datos muy recientes. Por citar algunos ejemplos de empresas made in Spain que son referentes, digamos, en el desarrollo y la implementación de experiencias inmersivas y en la dedicación a este tipo de desarrollo de estas tecnologías, está Utopion, que es el primer metaverso español centrado en contenido. Surgió en 2020 para solucionar el problema que existió con la pandemia y por el confinamiento, en la que se suspendían los eventos y demás. Entonces Utopion pues, surgió para resolver en principio esta necesidad en época de pandemia y ha seguido generando líneas de negocio y expandiéndose a lo largo de estos años. Metatalks es una comunidad, si anteriormente hemos visto un ejemplo de una empresa que se dedica eso a desarrollar experiencia inmersiva, esto es un ejemplo de comunidades que ya se interesan por el mundo del metaverso, de las posibilidades específicamente para negocios y marcas. Metatalks es una plataforma que tiene presencia y su base operativa en LinkedIn y que surge en 2022 tras el boom del metaverso
y del momento en el que Facebook pasa a denominarse Meta. Tal es así la importancia que cada vez se le está dando más al metaverso en el ámbito del marketing y de la publicidad, que ya se crean incluso premios enfocados en premiar proyectos de habla hispana en concreto, los premios MetaTalks, desarrollados con tecnología inmersiva, con tecnología del metaverso o protoverso, que es lo que hasta el momento con lo que se está experimentando ahora mismo. Estos premios han sido ideados... Perfecto, me doy prisa. Estos premios han sido ideados por las dos plataformas que acabamos de citar. Deusense fue una de las 5 primeras startups españolas en diseñar experiencias de realidad virtual para empresas y en enfocar, en desarrollar esa oportunidad, ese nicho que se empezó a detectar allá por el 2021 en lo que a realidades inmersivas y en concreto al metaverso se refiere. Ellos abanderan el concepto de hiperexperiencia porque si hay algo que define a las realidades inmersivas y una ventaja potencial de las realidades inmersivas es que de cara a la publicidad es la segmentación, la capacidad de segmentar y de crear experiencias hiperpersonalizadas para usuarios y consumidores. Canal Sur Más, el ejemplo de un caso de un medio de comunicación de carácter público, además, que se interesa por el metaverso y desarrolla la primera televisión de España que cuenta con un espacio en Meta, en el metaverso de Facebook. Se generó en 2023 y además Canal Sur es pionera como televisión local en el desarrollo de contenidos a la carta y plataformas OTT. Metabrands, bueno, pues es un ejemplo de cómo las agencias de publicidad aprovechan la coyuntura y ese boom y se adelantan para intentar posicionarse como disruptora y así crear valor diferencial en sus clientes. Paso a cerrar con la comunicación con un resumen, ¿no?, de las oportunidades y los retos a los que se enfrentan tanto marcas como agencias de cara al desarrollo y la implementación de experiencias en el ámbito de la inmersión y del metaverso. Como oportunidades destaco la ubicuidad, la memoria, el impacto emocional y la integración del mensaje comercial de manera natural en un entorno virtual. Los nuevos activos y canales digitales, los NFTs, el e-commerce, que es el e-commerce, pero llevado a los entornos inmersivos, que amplían los canales de ingreso, facilitan la decisión de compra e impulsan la visibilidad de marca. Un aumento en la participación, en el sentimiento de pertenencia y del engagement, porque las personas, la publicidad en el metaverso se enfoca en generar experiencias. La mayor capacidad de recopilar información sobre preferencia y comportamiento de usuario, la toma de datos que facilita la personalización más efectiva de las estrategias de marketing. Y como desafíos principales está el desarrollo de estándares y establecimiento de protocolos que favorezcan la interoperabilidad y la transferencia de activos, la privacidad, por supuesto, de los usuarios y la seguridad de las transacciones, la accesibilidad a la tecnología, la reducción de costes, que hasta el momento los dispositivos y la tecnología es muy, muy cara, y superar esa brecha tecnológica que afecta a toda la sociedad en general, la regulación de la responsabilidad legal, los derechos de usuario y la transparencia y, por supuesto, la curva de aprendizaje tecnológico de la sociedad en general. Como conclusión, el metaverso es una tecnología de impacto para la innovación estratégica de las empresas que está llegando para quedarse. Sin embargo, lo que hemos dicho, aún no podemos hablar de la existencia de un metaverso real, sino más bien de un protoverso o protometaverso, entendiéndose como todo aquel desarrollo de espacios inmersivos, sociales, interactivos, ligados al ámbito del juego, del gaming con proyección, a madurar en el tiempo. Las oportunidades son muchas, pero también lo son sus desafíos. La clave radica en la capacidad de marcas para innovar, adaptarse y explorar este nuevo entorno de comunicación con ética y responsabilidad. Las limitaciones tecnológicas y el alto coste de los dispositivos suponen importantes barreras para democratizar la experiencia inmersiva.
y la colaboración entre profesionales de la comunicación publicitaria, los tecnólogos y reguladores será esencial para moldear un metaverso que beneficie tanto a empresas como consumidores. España cuenta con unos cimientos digitales sólidos, con una cobertura 5G que alcanza más del 90% de la población, lo que predispone positivamente al país en lo que a infraestructura tecnológica se refiere para el desarrollo de estas tecnologías. No obstante, tan solo ni siquiera el 1% de las empresas vinculadas al sector de la publicidad y el marketing aquí en España resuelven a día de hoy proyectos de realidad inmersiva, y la inversión en este tipo de experiencias es aún casi anecdótica. El interés por el metaverso crece, aunque lentamente, en el sector de la comunicación, y las agencias de publicidad y los anunciantes que asuman el papel de early adopters y que estén experimentando con las tecnologías relacionadas con el metaverso son las que tomarán ventaja. Quiero terminar con una frase de Alfredo Villalba, que es ingeniero experto en tecnología de la información, que en el Metaverso World Congress del año pasado dijo: el metaverso no es una opción, es un destino y hacia allá vamos. Muchas gracias. Muy bien, Cristina, muchas gracias por tu comunicación, también tocando un tema muy, muy relevante, sobre todo en cuanto a tendencias en publicidad. Esperemos que luego pues, pueda surgir algún tipo de cuestión, algún tipo de reflexión en la parte de debate. Lo dicho, muchas gracias por tu comunicación y seguimos con la mesa en este caso, de marcas, usuarios y engagement dentro de la comunicación en el contexto digital. Ahora era el turno para nuestro compañero Antonio Rodríguez Ríos de la Universidad de Barcelona para que desarrolle su comunicación. Así que, Antonio, todo tuyo, adelante, y intenta en la medida de lo posible ceñirte al tiempo. Muchas gracias por todo. Bueno, pues gracias. Hola a todos y a todas. Gracias en primer lugar por haber aceptado esta propuesta, y al resto de ponentes por compartir presentaciones tan inspiradoras. En nuestro caso, la necesidad de explorar la presencia de la realidad virtual en campañas storytelling se fundamenta en algunas premisas que hemos hallado en la literatura y en algunos informes que señalan que es un fenómeno que ya ha empezado a aplicarse en algunos ámbitos como el publicitario, que es el que nos atañe, que empieza a ser habitual en campañas con enfoque transmedia, o por ejemplo que es uno de los formatos que más contribuye a expandir el producto a través de la experiencia. Además, algunas de estas premisas también apuntan que se estima una inversión de hasta 1,5 millones en el ámbito global. Claro, ante este panorama, pues quisimos averiguar cuál era realmente el estado de la cuestión, y por ello planteamos como objetivo principal analizar la presencia de campañas storytelling que implementaran la realidad virtual en el ámbito publicitario iberoamericano. De forma subsidiaria, también nos planteamos conocer si la realidad virtual en campañas storytelling es un fenómeno en auge en el sector publicitario, averiguar qué tipo de realidad virtual y, por ende, qué tipo de inmersión proponen estas campañas, saber qué temas, qué tramas sostienen los relatos de las mismas, y examinar si son premiadas con galardones prestigiosos. Para ello, secuenciamos la investigación en dos fases. La primera consiste pues, en explorar la producción científica respecto a nuestro objeto de estudio, y por eso hemos llevado a cabo pues, una revisión de la literatura en bases de datos de prestigio. Y para la segunda, pues, hemos realizado un análisis de contenido, del contenido que hemos hallado en una serie de campañas que están ubicadas en el archivo digital del Festival El Sol, que más tarde detallaremos. Bien, la metodología para la fase 1, pues como señalaba anteriormente, se fundamenta en una revisión de la literatura ubicada en Scopus y en Web of Science. En primer lugar, realizamos una búsqueda booleana basada en las palabras clave virtual reality y storytelling, lo que arrojó un total de 1.391 documentos. A continuación, se descartaron todos aquellos que no estaban dentro de la categoría de ciencias sociales, lo que arrojó el número de 301 documentos. Y por último, la muestra se filtró al título de la fuente, es decir, al título de las revistas que respaldaban dichas publicaciones. En total, obtuvimos 28 documentos. En segundo lugar, se leyó el abstract de cada uno de ellos y se descartaron todos los documentos, los artículos que por contenido
no se correspondían con la investigación, lo que nos dio una muestra de 9 documentos. Se repitió exactamente el mismo proceso, pero con la base de datos Web of Science, y al cotejar los resultados con los de Scopus, se eliminaron 17 coincidencias. En total, obtuvimos una muestra original de 11 documentos. Finalmente, entre ambas bases de datos, recabamos una muestra de 20 documentos relacionados con la realidad virtual en el ámbito de la publicidad y de las relaciones públicas, que tras su lectura se extrajeron los temas que conformarían el marco conceptual, el marco teórico desde el que se está abordando esa investigación, así como algunas categorías con las que llevar a cabo, ¿no? La segunda fase de la investigación, que es el análisis de contenido. En este cuadro encontramos algunos de nuestros hallazgos conceptuales que versan sobre narrativas transmedia, convergencia mediática, telepresencia, interacción, advertainment, advergaming, vídeos esféricos, tipos de realidad virtual, conceptos que se complementaron con los que tienen a su derecha en el cuadro, con algunos referentes más clásicos que gozan de tradición, podríamos decir, como los postulados de Jenkins o Scholarly, los modelos narratológicos estructuralistas de Greimas, el estudio de los argumentos universales en cine, en literatura, referentes sobre el storytelling corporativo, informes profesionales, blogs divulgativos de autoridad, etc. Bien, la metodología para la fase 2 se fundamenta en un análisis de contenido cualitativo. Al ser nuestro objetivo explorar la presencia de campañas storytelling con realidad virtual en el ámbito iberoamericano, pues primero tomamos como población las 1.331 campañas presentadas en el Festival El Sol entre 2017 y 2023. A continuación, se seleccionaron las campañas de las categorías digital y móvil, campañas integradas e innovación, y con ello obtuvimos una muestra de 175 unidades. Y por último, aplicamos un segundo muestreo intencional y sometimos la muestra a la detección de los elementos narrativos que propone Greimas en su modelo actancial, así como al tipo de realidad virtual que recojan Benítez y Herrera. Y con esto pues obtuvimos 20 campañas exclusivamente storytelling con realidad virtual entre 2017 y 2023. No obstante, con el fin de conocer el tipo de relato que proponen estas campañas y los premios de los que gozan, pues consideramos dos categorías más, las tramas universales y los premios del certamen. Aquí en este cuadro pues pueden observar las categorías que se tuvieron en cuenta a la hora del análisis, insisto, extraídas todas ellas del marco conceptual, de esa revisión de la literatura que hicimos previamente. Bien, el sistema de análisis consistió en codificar las campañas, en visionarlas y en marcarlas en una hoja de Excel, pues todas las categorías presentes a través de desplegables, como pueden ver aquí. Y además se añadieron enlaces a YouTube y blogs que ofrecían información extra sobre las campañas, como pueden ver aquí. Veamos un ejemplo. Esta es la unidad 11 y corresponde a la campaña e-Interpreters de Pilsen, Perú. Se trata de una campaña que implementa un tipo de realidad virtual no inmersiva, ya que propone un videojuego para ordenador. Es una campaña storytelling, ya que contiene una ordenación de elementos que recuerda de alguna manera al sistema actancial que propone Greimas y extiende un relato en el que la marca Pilsen, Perú, tiene como objetivo reducir brechas en la amistad. Y para ello se dirige a los gamers peruanos y les invita a luchar contra la discriminación de gamers con deficiencia auditiva. ¿Cómo lo hace? A través de la ayuda de unos avatares que pues, se dirigen a ellos en lengua de signos. La trama universal que hay detrás de este relato es la denominada por Booker superación del monstruo, donde el sujeto protagonista, que encarna el rol del héroe, es decir, el gamer con deficiencia auditiva, tiene como fin acabar con una especie de estigma que amenaza a los que son como él, ¿no? Además, cabe destacar que ese tipo de campañas también propone vivir en primera persona los valores de marca. Aquí tenemos el manifiesto de Pilsen Perú, que es promover una amistad genuina, auténtica y equitativa.
Bien, los resultados de esta fase muestran una escasa presencia de campañas storytelling con realidad virtual, tan solo un 11,43%. Sin embargo, a partir de 2021 observamos un crecimiento que se mantiene hasta 2023, tal y como muestra este gráfico. La sección del Sol que más acoge campañas storytelling con realidad virtual es la de digital y móvil. La trama universal más recurrente es la superación del monstruo. El tipo de realidad virtual que contienen las campañas storytelling es no inmersiva. No se ha hallado presencia de campañas que implementara la realidad inmersiva. Y el galardón más notable a lo largo de la muestra es el de bronce. Bien, si bien las aportaciones de esta investigación pues son preliminares, creemos que contribuyen de alguna manera a elaborar un marco conceptual con un estado de la cuestión actual basado en la exploración de la actividad que se está llevando a cabo en el sector publicitario en Iberoamérica. Este estudio también pues creemos que pone de manifiesto que a pesar del futuro prometedor de la realidad virtual en el sector publicitario que subrayaban las premisas con las que empezamos esta presentación, la realidad es que su presencia es escasa. Esto puede deberse a diferentes motivos, por ejemplo, al elevado coste que conlleva pues, llevar a cabo ese tipo de propuestas o a la restricción de la democratización de la experiencia de marca tan solo a unos pocos, debido a la aparatología que conlleva realizar una experiencia de realidad virtual inmersiva o a la carencia de un marco legal. Pensemos que hasta este mismo año, pues la IAP en España no ha publicado una guía sobre buenas prácticas, códigos éticos para aplicar la realidad virtual en publicidad. Por otro lado, los resultados muestran un crecimiento en el sector publicitario a partir de 2021 que se mantiene hasta 2023, un hallazgo que coincide con ese crecimiento global que Statista señala que se producirá entre 2021 y 2028. Tal vez esta investigación ya estaría poniendo de manifiesto esta realidad. La realidad virtual empleada es de tipo no inmersivo, pero se presume que los sujetos experimentan fenómenos como la personificación a través de avatares, la participación a través de videojuegos, la ampliación de la perspectiva mediante vídeos esféricos, el aumento de la emotividad debido a las campañas con causa presentes en la muestra, elementos todos ellos detectados a lo largo de la muestra. El relato de las campañas pues, versa sobre la erradicación de un enemigo público en la sociedad y a propósito de ello, pues cabe señalar que el Virtual Human Interaction concluyó en 2015 que la realidad virtual es idónea para que las personas cambien de opinión y se involucren en campañas con propósito social. Tal vez esto explique que el 50% de la muestra sean ONGs y fundaciones. Y por último, pues no se ha hallado ninguna relación entre la propuesta de la campaña y su reconocimiento en el certamen publicitario que nos ocupa. Bien, esta investigación presenta algunas limitaciones como el archivo digital del festival desde el que se ha recabado la muestra. Por esa razón se propone pues, replicar la investigación con certámenes como El Ojo de Iberoamérica o Cannes Lions. Y otra limitación pues, son las categorías del certamen que hemos seleccionado, ¿no? Si bien pues pensamos que digital y móvil, campañas integradas e innovación son escenarios representativos para ese tipo de campañas, bueno, pues podrían considerarse también activación y experiencia de marca, film o branded content, por ejemplo. Y bueno, pues se prevé en un futuro próximo realizar entrevistas a profesionales pues, ubicados en las principales agencias de publicidad del ámbito iberoamericano para cotejar nuestros hallazgos con sus impresiones y a posteriori pues, realizar un experimento para comprobar el grado de engagement e intención de consumo que podrían llegar a generar este tipo de campañas, ¿no? Les dejo algunos referentes bibliográficos por si son de su interés. Y nada, agradecerles la atención. Muy bien, Antonio, muchas gracias por tu comunicación. A ver, que no me... Ahora.
Muchas gracias por tu comunicación, muy interesante. También espero que luego pues, pueda ser objeto pues, de debate de alguna cuestión en la parte de reflexiones que dedicaremos al final de esta mesa. Lo he dicho, muchas gracias por tu comunicación. Y bueno, para no perder más tiempo y poder tener algo de tiempo luego para la parte, como decía, de reflexión, paso en este caso a presentar la última comunicación. En este caso, pues es la mía propia, con lo cual, pues sin más dilación, comparto pantalla y os presento la comunicación, en este caso pues titulada Tipología de las marcas patrocinadoras de los clubes de la élite del fútbol europeo. En este caso, esta comunicación tiene un desarrollo, pues como comentaba ahora por ejemplo Antonio, un desarrollo activo para convertirse pues, en una investigación más profunda y que pueda tener la repercusión en una publicación de impacto. En este sentido, por la justificación tiene que ver un poco, por un lado, el sector donde se engloba, ¿no? En la parte del fútbol profesional, enlazada con una parte del sector o formando parte del sector del show business. Por otro lado, toda la cuestión histórica y de tradición relacionada con el identitarismo, con la comercialización que tiene el fútbol profesional, especialmente en Europa, como continente originario de este deporte, especialmente en Inglaterra, y la tipología de marca e interés en los patrocinios que habitualmente se concita en el ámbito del deporte profesional y que va más allá del deporte, sobre todo la parte de marcas y de patrocinios relacionadas con todo lo que tiene que ver con el sector tanto del marketing como de la publicidad actualmente, especialmente todos los cambios que está habiendo en cuanto al propio paradigma de acuerdo con el contexto digital. A partir de aquí, los objetivos que se plantean para la investigación, pues hay un objetivo general que, como podéis ver, es el de determinar cuál es la naturaleza en cuanto a origen y actividad y proyección comunicativa de las marcas que son patrocinadoras oficiales de los clubes de la élite del fútbol profesional europeo. Y por otro lado, pues hay unos objetivos secundarios que van a permitir establecer una amalgama argumental y de datos empíricos que nos permitan finalmente escalar hasta dar respuesta al objetivo principal establecido en la investigación. El marco teórico que sustenta esta investigación hace referencia principalmente a 4 puntos. Por un lado, el branding, ¿no? Acercarnos al ámbito del branding, ya que bueno, pues hay diferente bibliografía, hay diferentes corrientes y desde esta investigación lo que se apuesta es por hacer una integración tanto de corrientes como una definición que pueda ser común o que toque los puntos comunes a todas ellas para poder tener una definición más o menos estandarizada de qué nos referimos con branding, con gestión de marcas, incluso con comunicación estratégica de marcas. Por otro lado, tenemos la parte del price branding y ahí nos vamos ya a cuestiones relacionadas con la creación, construcción y comunicación estratégica de marcas relacionadas con el territorio, en este caso, como hablaba antes, del ámbito del identitarismo apegado, tan apegado al deporte y especialmente al fútbol. Y por otro lado, como no, el patrocinio deportivo, que tiene un rango bastante elevado de publicaciones, especialmente en las últimas 2 décadas, y que por tanto, a través de una revisión bibliográfica, pues se ha desarrollado también un pequeño marco conceptual para finalizar con una unión, una interrelación entre lo que es la parte más de marketing y comunicación con otra parte que tiene que ver con todo el desarrollo que está produciéndose también en las últimas décadas relacionado con las marcas y con, sobre todo, el tipo de sector de actividad, qué tipo de sectores son potentes actualmente y, sobre todo, qué relación tienen, ¿no? O qué adaptación tienen al ámbito digital y, por tanto, entraríamos ya ahí dentro de todo lo que tiene que ver con la industria 4.0 y, por tanto, también interrelacionar si esta industria tan potente 4.0 con las principales marcas tienen que ver con el patrocinio precisamente de los clubes de la élite del fútbol europeo. En cuanto a la metodología, y comienzo a ir más rápido, pues se ha desarrollado una metodología, por un lado, una herramienta cuantitativa con análisis de contenido en cuanto a criterios de análisis
se ha analizado el patrocinador oficial, que para ello se ha identificado, ¿no? Se ha registrado el patrocinador que tienen los clubes en la camiseta y luego se ha cotejado con el patrocinador que aparece también en las webs corporativas. Para ello se ha hecho un primer barrido de todos los clubes que forman parte de las primeras divisiones de las 5 ligas con más valor en Europa, y luego se ha hecho también sobre los clubes que han participado en la Champions League durante la temporada analizada, entendiendo que los clubes que han participado en la Champions League son y representan a la élite del fútbol europeo. Y por otro lado, se ha utilizado una herramienta cualitativa con esa revisión sistemática bibliográfica y documental, y con un criterio de análisis centrado en la comunicación y el patrocinio en el fútbol profesional, más allá de todo el marco teórico que os he comentado previamente. La ficha de análisis de contenido que se ha utilizado es la siguiente, con estas variables, que es la de registro de club, registro de liga en la que compite, registro de si ha jugado o no la Champions League para incluirlo en el grupo de clubes de la élite que representan a la élite del fútbol profesional europeo, si tiene patrocinador o no, qué patrocinador tiene, cuál es el país de origen, debido su sede social de esa marca patrocinadora, a qué continente pertenece, el sector de actividad de la marca patrocinadora y en qué mercados actúa, si lo hace de forma local nacional o es de forma multinacional global. A partir de aquí paso a presentaros los resultados cuantitativos. En este caso, bueno, os pongo un ejemplo de lo que os comentaba antes, que más allá de los clubes de la élite, ¿no? Que son aquellos que han jugado la Champions League, dentro de esta investigación también se ha recurrido a estudiar todos los clubes, como digo, de las 5 ligas con más valor de mercado de Europa, y por tanto pues han obtenido este tipo de resultados asociados a las ligas nacionales, como digo, las que más valor tienen en el mercado. A partir de aquí nos centramos ya en la élite de los clubes del fútbol profesional europeo, es decir, aquellos que juegan la Champions League, y como veis, pues el número de marcas patrocinadoras provienen, pues en este caso el país que más tiene es Estados Unidos, luego Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong con 3, Inglaterra y Alemania con 2 cada una, y por último Italia, Qatar y Países Bajos con 1. En cuanto a los continentes de las marcas que son patrocinadas de la Champions League, pues el continente que más marcas patrocinadoras tiene de esta élite de clubes es Asia, luego estaría Europa, finalmente América. Y aquí vemos las categorías por sector de actividad de estas marcas que son patrocinadoras. Como veis, pues las 3 que más patrocinadores tienen que ver con la banca, tienen que ver con la industria digital y tienen que ver con las aerolíneas. Las otras que más se repiten también, con 2 cada una, es automóviles, alimentación y servicio ocio. Todo esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes en cuanto a marcas, sobre todo potentes, líderes de su sector y sobre todo que han sabido adaptarse a esto que se llama la industria 4.0. En cuanto al mercado en el que operan los clubes de la élite del fútbol europeo, pues el 94,70 y algo por ciento, es decir, 17 de 18 clubes son de origen global multinacional, y hay una casuística de excepción que tiene que ver con los pequeños clubes, entre comillas pequeños, que juegan las primeras liguillas y que por tanto era un club menos potente, vamos a decirlo así, y sí que tiene un patrocinador de tipo local nacional. Pero como veis, la inmensa mayoría, debido precisamente a la repercusión mediática, económica y de valor que tiene esta competición y representar, por tanto, a la élite del fútbol profesional europeo, pues la mayoría tienen grandes marcas patrocinadoras de tipo global multinacional. En cuanto a los resultados cualitativos, de forma rápida, pues se obtiene que, por un lado, toda esta apuesta de los patrocinadores tiene que ver con el valor de mercado que tienen tanto los clubes como las ligas, y evidentemente la Champions League, y por tanto todo ese valor que le aportan a la propia marca patrocinadora, que todos los clubes tienen patrocinadores, excepto ese caso puntual de Champions League, y 2 casos puntuales, tanto en la liga inglesa como en la liga francesa, un club que por valores e identidad no quiere tener patrocinadores, y otro que tenía un patrocinador relacionado con juegos y apuestas y por tanto tuvieron problemas con el contrato y tuvieron que cesarlo. A partir de ahí, todos los demás clubes, tanto los de la Champions como todos aquellos de las ligas más potentes, sí que tienen patrocinadores, que hay un patrocinio relacionado con las ligas locales, ¿no? Donde hay un valor de mercado y de proyección
de tipo más local o nacional, que depende del tejido industrial, ¿no?, que tiene ese país y por tanto las marcas que también lo patrocinan, que tiene mucho que ver con ese apego identitario local de ciertas marcas con ciertos clubes, que también importa mucho las regulaciones de las ligas, especialmente que lo que hablaba en cuanto a juego y apuestas, a marcas y patrocinadores de juegos y apuestas. Y por último también la naturaleza de marcas que tienen un gran apego identitario local, pero que a su vez son potentes marcas multinacionales. Esto se ve sobre todo como ejemplos muy paradigmáticos en la liga alemana. Los patrocinadores de élite del fútbol europeo, como decía antes, pues son marcas muy potentes, líderes de sectores multinacionales muy potentes y que están dentro de la llamada industria 4.0, que hay patrocinadores norteamericanos que se dedican a hacer, a través de este tipo de patrocinios, pues una comunicación comercial de tipo global, tratando especialmente bien al público europeo, ¿no?, a las audiencias europeas, que luego están estos patrocinadores asiáticos que se ocupan más de patrocinar estos grandes clubes gracias o por una estrategia de comunicación reputacional de tipo global, a través de marcas Estado o de marcas que son del propio Estado. Y luego están los patrocinadores europeos con una fuerte identidad nacional y, como decía antes, con una proyección global, buscando entrar en segmentos nuevos de mercado que el fútbol permite, especialmente cuando hablamos de Champions League y de la élite del fútbol profesional. Las conclusiones pues son precisamente lo que hablábamos, este origen de marcas patrocinadoras, el continente que más es Asia, Europa y América, la actividad, ¿no?, pues banca, aerolíneas e industria digital, hablamos de la industria 4.0, que la naturaleza de forma muy mayoritaria es de tipo multinacional, que por tanto se busca una proyección comunicativa de tipo global, tanto por posicionamiento de marca como por llegar a segmentos internacionales, en los 5 continentes, además, marcas europeas de origen nacional y proyección global, como decía antes, marcas no europeas de tipo global multinacional, en este caso todas son de Estados Unidos y que buscan una proyección, como decía antes, global y de segmentos de mercado. Y por último, estas marcas asiáticas que están asociadas a países-estado y por tanto a dictaduras que no cumplen con los derechos humanos, etcétera, etcétera, y buscan esa proyección reputacional, pues precisamente para eso, para lavar su imagen y para hacer esto que se llama sport washing, que es a través de los valores del deporte, ¿no?, y utilizar al deporte de élite como escaparate, pues intentan blanquear sus países, sus dictaduras, etcétera, etcétera, utilizando empresas controladas por el propio Estado. Hasta aquí, muchas gracias. He intentado ser lo más rápido posible. Espero que os haya resultado de interés la comunicación. Y dicho lo cual, pues pasamos perdón, a un turno de preguntas, de reflexiones o de debate en cuanto a las comunicaciones que se han ido sucediendo a lo largo de la mesa. No sé si alguien tiene alguna cuestión que apuntar al respecto. Tenéis la palabra para que podáis desarrollar vuestras reflexiones o vuestras dudas. Hola, eh, soy Sí, yo, Miguel. Never. Espera que ponga la camarita. Mi duda era sobre tu comunicación, no una duda, sino una pregunta que tengo es que ¿cómo crees que le afectan a los clubes? Porque, por ejemplo, el Madrid hace, no sé si 10 u 8 años tenía la publicidad de Bwin, en plan de casas de apuestas. En Inglaterra es verdad que se estima un poquito más, el Crystal Palace, el West Ham y demás siguen utilizando estos patrocinadores. ¿Cómo crees que le afecta en cuanto a imagen a un club que patrocine este tipo de juegos? Gracias. Nada, Naipe, gracias a ti por la pregunta. Bueno, en este caso, como decía, he presentado solo los resultados de los clubes que son la élite del fútbol europeo, ¿no?, que son aquellos que juegan Champions, pero esto que tú preguntas se ve claramente cuando vamos a los resultados cuantitativos dentro de las ligas nacionales analizadas. ¿Por qué? Primero, porque te das cuenta de que aquellas ligas que no han regulado todavía esta cuestión de las casas de apuestas y de juego siguen utilizando ese tipo de patrocinios y son bastante importantes, con lo cual entendemos que se produce una relación de ese tipo de patrocinadores apuestan muy fuerte por el deporte, precisamente por lo que hablamos, ¿no?, tema de reputación y de llegar a esos mercados y pues pagan mucho dinero a los clubes patrocinados,
con lo cual se crea ahí una especie de relación tóxica, vamos a decirlo así, porque evidentemente son marcas pues que digamos que no tienen esos valores del deporte de forma tan positiva, pero al final ahí está una gran fuente de financiación de los clubes. Y por otro lado, en otras ligas que ya han regulado, como decía antes, ¿no? La regulación que se produce a nivel local, que han desaparecido por completo, con lo cual ahí, pues por un lado, está la parte de hasta qué punto unos clubes, unas ligas pueden competir, no dopadas, ¿no? Pero con unos patrocinios que pueden pagar más dinero, como son las casas de apuestas, y por otro lado la cuestión más ética, ¿no? De por qué hay ligas tan potentes que no prohíben por la mala imagen, ¿no? Que da ese tipo de apuestas. También hablabas de clubes de la liga inglesa, lo ha regulado también y a partir de la temporada, si no me equivoco, 25-26, es decir, a partir de la próxima temporada, tampoco van a poder utilizar este tipo de patrocinadores. Genial, muchas gracias. Nada, a ti. No sé si hay alguna cuestión más por ahí. Sí, yo tengo una pregunta para Carlos del Río. Eh, ¿Estás por ahí, Carlos? Sí. Ah, vale. ¿Y por aquí estoy? Vale, muy interesante tu comunicación. Hablabas de la inteligencia artificial, eh, pero me ha parecido entender que se estaba aplicando, ¿no? O que esa eficiencia operacional de la que hablabas era en el proceso más estratégico, ¿no? De investigación de mercados, segmentación de públicos objetivos, elaboración de buyer persona. Pregunta, ¿crees que podría tener la misma eficiencia en departamento creativo, entre los creativos, el uso de la inteligencia artificial? Vale, mira, lo que nosotros constatamos es que efectivamente en los departamentos creativos se está usando muchísimo. Entonces hay muchas aplicaciones que lo que descubríamos era que hay muchas aplicaciones que permiten hacer imágenes muy rápido y muy barato. Entonces, como es tan rápido y tan barato, lo que pasa es que se simplifica el proceso y en algunos casos, digamos que insumos que se tercerizaban, ya no es necesario tercerizarlo. Entonces, necesito a alguien que me haga storyboards muy rápido. Ya no es necesario. Tienes una inteligencia artificial que te provee eso muy barato. Entonces, en los departamentos creativos, en las agencias de publicidad, sí se empezó a usar eso y digamos que la consecuencia es una eficiencia operacional. Lo que nosotros hemos visto es que no es que aumente la calidad de la creatividad, sino que básicamente hace que todo sea más eficiente. La circunstancia también que pasa eso paralela es que en muchísimas empresas que tienen, por ejemplo, un departamento de mercadeo, que también quieren hacer un proceso creativo, en varias empresas que vimos es como, mira, yo si contrato una agencia de publicidad me vale un dinero que se considera alto. Y lo que uno encuentra en muchas empresas es que dicen, ya como existen herramientas de inteligencia artificial que me ayudan con la creatividad, entonces no tengo que contratar a la agencia. Es decir, no quiere decir que ya las agencias estén perdiendo mercado porque eso no lo podemos, digamos que afirmar porque no tenemos todavía los datos. Pero sí encontramos muchos casos donde alguien dice, no, es que yo hago una reunión creativa con mi equipo dentro de una empresa, utilizo el chat GPT para que me dé ideas, yo voy conversando con él, adicionalmente hay unas herramientas que me crean las imágenes y yo puedo hacer cosas relativamente pequeñas, pero me ahorro muchas veces digamos que la agencia de publicidad para esas cosas pequeñas y me ahorro ese costo. Entonces, sí, lo que nosotros vemos es que sí está sirviendo en la parte creativa. En las agencias no aumenta la calidad de la creatividad, pero sí aumenta la calidad de la creatividad en las empresas pequeñas, por lo menos. Entonces, existe como la creencia de que yo no necesito, yo trabajando en la empresa, no en la agencia, no necesito siempre estar contratando agencia. Eso es lo que nosotros estamos descubriendo. Sí, es muy interesante porque, bueno, esto ya
título personal, ¿no? Tengo una compañera creativa en el departamento con la que comparto asignatura de redacción publicitaria y ella en su agencia pues sí que utilizan la inteligencia artificial, el chat GPT, por ejemplo, pero justamente lo utilizan para descartar todo aquello que le ofrece la inteligencia artificial porque es muy clichoso, es, bueno, muy manido. Si te lo da la inteligencia artificial, significa que carece de creatividad, como bien decías, ¿no? Antes. Y por eso me parece súper interesante conocer tu punto de vista pues, un poco más académico, ¿no? Vale, muchas gracias. No, y muy interesante lo que me acabas de contar de Sí. tu compañera, sí, o sea, y sí, tiene, o sea, estoy totalmente de acuerdo. La inteligencia artificial, por lo menos en los procesadores de texto, son muy clichés. Pero Claro. entonces, claro, en una agencia de publicidad que hay un nivel más alto, uno se da cuenta, ah, eso es muy cliché. Pero en Mm, las empresas medianas y pequeñas no caen en la cuenta que eso es un cliché y dicen, ah, perfecto, me ahorro el publicitario porque mira que la inteligencia artificial me está ayudando, porque no tienen como esa, mm, como calidad, pues por así decirlo. ya. ¿Vale? Ujú. Gracias. Bueno, no sé si tenéis alguna reflexión por ahí más. Yo en este sentido, lo que comentabais en cuanto a la inteligencia artificial, ¿no? Y el uso publicitario, sobre todo la parte esta creativa, es hasta qué punto quizás, ¿no? Una reflexión, hasta qué punto quizás el ámbito digital, ¿no? Nos ha llevado a intentar estudiar y gestionar tanto el dato, ¿no? El dato, la audiencia, cómo llegamos, que luego quizás se esté descuidando un poco más esta parte creativa que incluso ciertos profesionales pueden empezar a, entre comillas, a sobrar, pueden utilizar la inteligencia artificial. Yo siempre soy muy partidario de que, evidentemente, quien invierte, ¿no? En el sector es alguien que va a querer resultados, va a querer datos y esta parte digital siempre va a ayudar en ello, pero que no se puede dejar morir la parte creativa porque creo que es una parte para mí esencial en cuanto al propio engagement, ¿no? Que a veces eso, en la parte digital siempre el engagement, bien, mucha de esa parte de engagement tiene que ver con la relación incluso pues, no tan fría, sino todo lo que puede llegar desde la parte creativa para poder enganchar a esa marca con su target. Entonces, yo por esa parte siempre creo que ahí hay un porcentaje muy alto que tiene que ver también con la creatividad. Vale, yo diría dos cositas. La primera es, o sea, lo que yo veo es que en las empresas, o sea, las personas que se dedican al mercadeo y en las empresas están, no todos pues, pero creo que empieza a surgir la noción de que yo como empleado en una empresa ya puedo ser mucho más creativo con inteligencia artificial. Es decir, entonces esa noción que empieza a surgir, lo que he visto en algunos casos es que entonces esa noción hace que las personas dentro de las empresas crean que ya no necesitan a la agencia. O sea, pero es una creencia, pues creo yo, porque la agencia es capaz de hacer algo mucho más creativo, que genera mucho más engagement, mucho más reconocimiento y un buen posicionamiento. Pero como existen unas herramientas, me señalo a mí como si yo fuera el que trabaja en un departamento de mercadeo. Como esas herramientas me están ayudando a hacer algo que yo no era capaz. Es decir, como que me dicen, ay, mira, yo soy capaz de sacar este copy, o sea, con la inteligencia yo converso y ella me ayuda a sacar unos copies muy creativos y mira, me ayuda a crear una imagen, ya no necesito un diseñador. Entonces crea esa noción, o sea, hay una noción, no sé el mercado cómo lo va a tramitar, pero empieza a surgir esa noción de la creencia de que yo no necesito al creativo publicitario porque yo ya lo hice. Eso por una parte. Pero lo otro donde yo sí veo que ahí hay un, digamos que sí hay algo un poco más serio, inquietante desde la perspectiva de la publicidad, es que las empresas medianas y grandes hoy tienen la posibilidad de tramitar sus propios datos y poder generar acciones de mercadeo muy concretas de acuerdo a lo que los datos dentro de la empresa le están diciendo. Entonces, no sé, qué sé yo puedo segmentar a mi público, a los que ya me compran, yo lo puedo segmentar a mi público basado en que hay dentro de ese gran segmento, hay un segmento mucho más pequeñito que me compra, por decir algo, los fines de semana. Entonces yo puedo enviar una comunicación
muy sencilla, sin mucha creatividad, diciendo, mira, este fin de semana tienes un descuento por ser tú, que me compras muy bien. Entonces, digamos que lo que yo veo es que las compañías que puedan ir tramitando sus datos o tienen desde ya, digamos que una capacidad para hacer pequeñas acciones de mercadeo que son muy rentables en el corto plazo. En el corto plazo. O sea, eso no ayuda a crear una gran marca, pero en el corto plazo es muy rentable. Y el problema que tenemos los publicitarios que trabajamos en agencias o que no trabajamos dentro de la empresa, por así decirlo, es que no tenemos acceso a los datos de la empresa. Entonces la empresa tiene una data que está recogiendo, tiene unos especialistas, tiene unos arquitectos de datos que organizan eso muy bien, unos especialistas, y yo lo que estoy viendo que aparece es que entonces esa relación que existía entre la agencia y la empresa, yo veo que se está empezando a fracturar en algunos puntos, es porque los datos están en la empresa, no en la agencia, y no encuentro hasta el momento, en lo que conozco, agencias que sean capaces de manejar muy bien los datos. Eso es difícil. Entonces, hay un par de casos de éxito en Colombia muy buenos y son de agencias de publicidad, o sea, empresas que hace 10, 15 años eran agencias de publicidad, empezaron a encontrar que esto de los datos era muy importante y se transformaron en otra empresa. Entonces tienen el mismo nombre y uno piensa que es una agencia y dicen, no, no, nosotros somos un acelerador digital. Es como cambio mi negocio. O sea, es mucho más rentable trabajar con datos que trabajar con creatividad. Creo que es como lo que está surgiendo. ¿Vale? Genial, muy de acuerdo con la visión, Carlos. No sé si tenéis alguna cuestión más que queráis apuntar. Si no hay más, pues por mi parte ha sido un placer poder escuchar vuestras comunicaciones, tener esta pequeña parte de reflexión que siempre me parece que es básica en este tipo de congresos, ¿no? Para entender y para quizás comprender un poco mejor tanto la parte profesional como la parte académica. Y nada, pues volver a comentar que eso que ha sido un placer participar. Os doy las gracias por vuestra participación. Y bueno, pues seguro que seguimos coincidiendo por ahí en otros congresos, nos leemos o seguimos observando, investigando la realidad del sector para ver hacia dónde va. Dicho esto, pues nada, despedirme aquí y volver a reiterar las gracias por haber participado en el congreso. Un saludo para todos. Hasta luego, Gracias, un muchas saludo gracias. Gracias a ti, para hasta todos. luego.